¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Física para Todos. En esta oportunidad una entrega sobre el diagrama de fuerzas. ¿Qué es un diagrama de fuerzas? Pues básicamente es una figura donde se muestran únicamente el cuerpo en cuestión. Es decir, si es el bloque, si es el automóvil, si es una persona, aislado de los demás cuerpos de su entorno o alrededor. ¿Esto para qué? Para poder identificar las fuerzas que actúan sobre él y de esta manera empezar la ejecución del diagrama. Para trazar el diagrama de fuerzas, lo sugerido es tener en cuenta estos pasos. Primero, trazar el peso del cuerpo. Recordemos que el peso es la acción de la gravedad sobre la masa y que se dirige verticalmente hacia abajo. Entonces, todos los cuerpos en la Tierra o en cualquier otro planeta tendrán siempre un peso dirigido verticalmente hacia abajo. Lo segundo, recorra visualmente el cuerpo y determine las demás fuerzas actuantes, provocadas por contacto, por oposición al movimiento o por apoyo en alguna superficie o sobre otro cuerpo. Y tercero, tenga en cuenta que las fuerzas al ser vectores tienen unas direcciones y a partir de allí ubique sobre el punto del diagrama las direcciones y las fuerzas como cantidades vectoriales. Vamos a realizar el siguiente diagrama de fuerzas para cada uno de los dos cuerpos de la imagen. Tenemos dos cuerpos, el M minúscula y el M mayúscula, y sobre ellos realizaremos debidamente su diagrama. Observemos su desarrollo. Muy bien amigos, entonces analicemos el sistema. Nuestro sistema está constituido por dos cuerpos, el M minúscula y el M mayúscula. El M mayúscula está sujeto de la parte superior sobre una superficie, digamos el techo. Bien. Y de él se suspende el cuerpo de masa M mayúscula. Teniendo en cuenta las observaciones dadas para trazar el diagrama de fuerzas, entonces lo primero es indicar el peso. El peso es la acción de la gravedad. En este caso ambos cuerpos tienen peso. ¿Ven? Este sería el peso de M dirigido verticalmente hacia abajo, lo mismo que el peso del cuerpo M causado por la acción de la gravedad. Bien, para el caso del cuerpo M, ¿qué más otras fuerzas podemos entonces indicar? Podemos indicar en primera instancia que hay una tensión que se ubica verticalmente hacia abajo, dado que él sostiene al cuerpo M mayúscula. Entonces tenemos adicionalmente una tensión sobre este cuerpo dirigida verticalmente hacia abajo. Llamémosla tensión 2. Dado que la tensión 1, ¿cuál va a ser? La tensión 1 va a ser la que experimenta el cuerpo M en virtud de esta soga que le sujeta al techo. Entonces aquí tenemos la tensión 1. Estas son las fuerzas que estaríamos reconociendo para el cuerpo M. Ahora, para el cuerpo M mayúscula, ¿qué tendríamos? Pues tiene su peso y él está siendo sostenido por esta tensión que es la misma 2 pero en sentido contrario, dado que su acción es de sostener, entonces iría verticalmente hacia arriba. Entonces sobre el cuerpo 2, entonces él experimentaría una fuerza de tensión 2 pero en sentido contrario. Dado que él no sostiene otro cuerpo ni tiene contacto con otra superficie, no existiría ningún otro tipo de fuerzas. Teniendo en cuenta eso presente, entonces vamos a hacer el diagrama respectivamente para cada uno de los cuerpos. Para el cuerpo M, entonces recordemos que el diagrama es sacar el cuerpo de su escenario ubicando un punto. Y sobre ese punto trazamos entonces las fuerzas existentes. Entonces, para el cuerpo M hemos identificado que está verticalmente hacia abajo el peso y la tensión 2. Bien. Esas dos fuerzas, dado que el sistema está en equilibrio, deben estar compensadas por la acción de la tensión 1. O sea que en la magnitud de los vectores debemos verificar. Entonces cuando trace los dos vectores T2 y peso verticalmente hacia abajo, sean
equivalentes a la tensión 1 que iría verticalmente hacia arriba. Entonces tracemos el peso del cuerpo, bien, entonces aquí le estoy dando una longitud de 3 cuadritos, entonces ese es el peso M. Bien, tendríamos ahora la tensión 2 también verticalmente hacia abajo. Bien, la tensión 2. Bien, y tendríamos en contraposición la tensión 1. En virtud de que aquí tenemos 3 cuadritos y 3 cuadritos, pues esta tensión nos daría de 6. Entonces 3, 6. Para compensar la acción de estas dos fuerzas y mantener el cuerpo en equilibrio. Este sería el diagrama de fuerzas sobre el cuerpo número 1. Bien, aquí podemos aumentar el tamaño del punto de referencia y ahí tendríamos el diagrama sobre el cuerpo 1. Sobre el cuerpo 2, entonces el esquema nos propondría únicamente lo siguiente: dos fuerzas, la tensión 2, que ahora iría en sentido contrario dado que lo sostiene, y el peso de esa masa. Entonces tendríamos el peso de esa masa sería el peso de M, y en contraposición tendríamos entonces la tensión 1. La tensión 2, perdón. Bien, que es la que lo sostiene. Y de esta manera establecemos el diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo M y M mayúscula.